En este video vamos a compartir una serie de sugerencias de cómo estudiar el derecho procesal. Para empezar, es necesario contar con los elementos, tener el programa a mano de la materia. Es realmente importante contar con el programa, luego vamos a ver por qué. También el material de estudio, o sea, los libros o artículos de revista recomendados para el estudio y la normativa. El código tiene que estar al lado, en todo momento al lado nuestro. ¿Por qué? Porque no es suficiente y no nos podemos quedar con que cuando estemos estudiando un libro el autor diga porque el artículo 115 del Código General del Proceso dice tal o cual cosa, porque la mención va a ser para atender las necesidades del tema que se está tratando, pero no va a transcribir normalmente todo el articulado. Y de esa manera, el ir, cada vez que estemos estudiando y que se mencione alguna norma, ir al texto, nos va a permitir de alguna forma manejar mejor el código, poder situarlo físicamente en qué capítulo está el tema, situar el artículo, si está a la izquierda, a la derecha, o arriba, abajo. Eso de tanto leer nos va a ir quedando. El cómo estudiar depende de cada uno, depende de cada persona. Una vía puede ser una lectura reflexiva apoyada en la normativa, es decir, uno o varias personas que se reúnen a estudiar van leyendo en voz alta el libro, a medida que el libro va citando una norma, vamos al código, vamos a la Constitución o vamos a la ley y leemos la norma entera. Nos va a pasar que la primera vez la vamos a leer muy rápidamente, la segunda nos vamos a dar cuenta de una palabra que habíamos dejado pasar, no es lo mismo podrá que deberá, y eso lo podemos ir marcando en el texto. Las comas, es muy importante, las comas, el y o el o, porque no es lo mismo que algo, que un requisito se exija además de otro, o que un requisito sea en lugar de otro o opción digamos, del afectado. En cuanto a los apuntes o resúmenes, únicamente los personales, es decir, podemos ir leyendo, como decía la normativa, hay algunos que leen muchísimas veces, necesitan leer muchas veces un libro, otros les alcanza con leer una vez e ir elaborando esos apuntes, que pueden hacerse en forma de wiki o en forma de fichas, o se pueden ir haciendo esquemas, se puede utilizar los mapas conceptuales en internet. CMaps tiene una página en la que ustedes pueden descargar un programita gratuito e ir elaborando esos mapas conceptuales. Otra técnica que yo la utilicé mucho en mi época de estudiante, que allí consignó como el aprendiz docente, era que me buscaba siempre, no siempre, pero bueno, muchas veces, a algún compañero o compañera que tuviera mayores dificultades que yo para estudiar, o que le costara, tuviera un poco más de dificultad de comprender los temas. Entonces, a mí me obligaba a esforzarme a enseñarle. Y en esta tarea de enseñar tenía que aprenderlo y repetir, y las preguntas de ese otro compañero también me ayudaban a prepararme para ir resolviendo dudas o reafirmando conocimientos. Muy importante la elaboración de ejemplos o de casos. Retener, asociar cada unidad temática o cada temita importante con un ejemplo práctico. No importa si ese ejemplo es real, obviamente que si es real mejor porque es más fácil retener, o si ese ejemplo lo tenemos que inventar sobre la marcha. Si estamos estudiando, por ejemplo, los testigos, y bueno, inventarnos un ejemplo de un juicio en el que se propone como testigo un chico de 12 años, el cura, el abogado, el cuñado, si la parte puede ser testigo o no, etc. Entonces, aun cuando pueda parecer un poco irreal, porque difícilmente en un caso solo se den todos esos ejemplos, el conjugar todos esos ejemplos en un caso práctico y que le demos una secuencia o una apariencia de realidad, nos va a ayudar a retener, y el día del examen o el día de la evaluación nos va a facilitar la resolución de casos prácticos o incluso de preguntas teóricas.
y eventualmente, si es posible, siempre es deseable un ensayo de evaluación. Este ensayo de evaluación puede ser o bien que un compañero le pregunte a otro, o incluso el acceso. En mi época se usaban mucho los preguntómetros, es decir, habían estudiantes, o yo misma iba a presenciar exámenes orales, escuchaba qué preguntaban, cómo preguntaban los docentes, iba tomando nota de las preguntas, y cuando preparaban los exámenes libres, nos juntábamos 2 días o 3 días antes del examen en una ronda, y entonces íbamos haciendo preguntas y se iban en esa ronda respondiendo. No lo sabía uno, otro lo respondía, y allí entre todos íbamos midiendo nuestros conocimientos. Si digo un día o 2 días antes, porque eso no es bueno hacerlo la noche antes, cuando ya tenemos un estrés, y entonces lo más probable es que nos ocurra es que digamos, no lo sé, no lo voy a saber resolver. Bien, fundamental el proceso cognitivo, esto que es aplicable para cualquier área de aprendizaje, es el saber cómo es que yo aprendo mejor. Es decir, esa reflexión que hacemos a nosotros mismos. Es decir, yo aprendo mejor de mañana, de tarde, tengo más facilidad, estoy más despierto, aprendo mejor con ejemplos, aprendo mejor si leo 50 veces lo mismo, o aprendo mejor si leo despacito, palabra por palabra, o si leo una página y cuando termino la página trato de decir en voz alta, aunque esté sola, cuál es la idea que me queda de esa página. Por ejemplo, a mí lo que me funcionaba era cuando leía un tema, es decir, los subtítulos de un libro, por ejemplo, iba leyendo hasta que llegaba el siguiente, y no empezaba el siguiente si no estaba en condiciones de a mí misma contarme cuál era la idea fundamental de ese subcapítulo o esa página que acababa de leer. Y si más o menos tenía una idea, no digo de decirlo como un docente, pero sí sacar por lo menos una frase de una página y media, entonces no seguía adelante, porque implicaba de que estaba distraído. Este proceso cognitivo es muy importante porque nos ayuda a administrar los tiempos. Una vez que tenemos claro, digamos, todo esto, la primera tarea es visualizar el todo. Es decir, supongamos que vamos a encarar el estudio de Procesal 1. Bueno, miremos el programa, miremos los temas que tiene el programa, porque esos son como las bolillas si está dividido en temas, porque eso es importante como unidad, como conjunto o como subconjunto de la unidad que es el programa. Y miremos cuál es la asignación temporal de cada unidad, porque aunque los programas no siempre tienen una secuencia o una carga ideal asignada, suelen reflejar las expectativas de la institución y del docente en particular. Es decir, si el programa le asigna a los medios impugnativos un mes de clases o 5 unidades, 5 aulas, es porque ese tema es importante, vamos a compararlo con el otro. Entonces eso nos va a permitir ver qué es lo importante para la materia y obviamente para el docente, y debería también ser importante para nosotros. Entonces, es muy importante mirar esa unidad, ese todo, visualizar el todo como un todo. Una vez que tengamos esa noción de todo, entonces empecemos a mirar cada unidad y qué elementos integran cada unidad. Entonces, si por ejemplo la unidad refiere a los sujetos del proceso, veamos y miremos y prestemos atención que el programa incluye entre los sujetos del proceso al tribunal, al Ministerio Público, a las partes, a los terceros, a otros interesados y a los auxiliares. Si prestáramos atención a ese pequeño detalle, no incurriríamos en el gravísimo error que incurren muchos estudiantes, que cuando se le pregunta cuáles son las partes del proceso mencionan al juez, porque el juez es un sujeto del proceso, pero no es parte. Si nosotros prestamos atención, veamos que cuando esté el ítem partes y miremos cuál es el contenido de las partes, no habla del juez,
el juez está en el mismo rango, en la misma subcategoría que las partes. Entonces, cuando tomamos la unidad sujetos, veamos qué subcategorías integran la unidad sujeto. Cualquier apartamiento, o sea, cualquier respuesta que se aparte de eso que estamos viendo, es una respuesta, un error grave. Es grave porque no se prestó atención a digamos, a la entidad de cada unidad. Bien, en procesal normalmente se estudia por separado la teoría general y la parte especial. La teoría general es la que estudia todas las categorías y es la base indispensable y necesaria, es un buen conocimiento de lo que en Uruguay se estudia en Procesal 1. Uruguay separa la teoría general y lo denomina Procesal 1 y la parte especial, Procesal 2, que está integrada por los distintos procesos. Una buena base en la teoría general nos va a facilitar enormemente el estudio de la parte especial. En cuanto a los contenidos de la teoría general, al finalizar cada unidad, tenemos que necesariamente estar en condiciones de proporcionar un concepto del tema. Esto es, poder decir, sin tener que mirar libros, una frase que conteste la pregunta ¿qué es eso que estamos estudiando? ¿Y para qué sirve eso que estamos estudiando? Y dar un ejemplo práctico. Ustedes se van a topar con temas que realmente son complejos, porque derecho procesal integra el derecho público y por ahí venimos de estudiar el derecho privado y entonces cuando entramos al derecho público se maneja un lenguaje y unas categorías distintas. Bien, aun cuando el tema sea difícil, tenemos que saber ¿qué es eso? ¿Qué es una situación jurídica y para qué sirve? Por ejemplo, cuando se estudia naturaleza jurídica del proceso, que está al comienzo de la teoría general, y que todos los estudiantes dicen, ay, ¿eso para qué sirve? Qué espanto, qué horroroso, ¿y para qué? Bueno, sirve para saber que sepamos qué es lo que es un proceso y qué es lo que no es un proceso. O qué es lo que, digamos, está regulado por el derecho procesal, porque de repente eso que tenemos enfrente no va a estar regulado por un caso práctico, ¿verdad? Que se nos presenta, no va a estar regulado por el derecho procesal, sino, por ejemplo, por el derecho administrativo. Y esas distinciones básicas son importantes. Tenemos que saber establecer cuáles son los puntos que integran el tema. Vuelvo al ejemplo anterior, si estoy estudiando los sujetos del proceso, tengo que saber quiénes son los sujetos del proceso, es decir, las subcategorías dentro de la categoría de sujetos del proceso. Y tenemos que saber relacionar el derecho positivo, es decir, dónde está regulado este tema. ¿Quién regula este tema? ¿La Constitución? ¿Lo regula el Código General del Proceso? ¿O de repente está en la Ley de Organización de los Tribunales? ¿O está en otra ley independiente? Hay que tener clara cuál es la problemática teórico-práctica que genera el problema. Normalmente los libros la plantean. A veces hay temas que son simples, no generan problemática ninguna, pero hay otros temas que generan discusiones. Ahora que en Uruguay empieza a regir un nuevo proceso penal, bueno, si bien eso es temática de Procesal 2, es importante saber qué problemática puede generar, por ejemplo, la figura del Ministerio Público. Entonces, si hay una discusión teórica, bien, ¿quiénes son en qué consiste la discusión y cuáles son las principales posturas que hay en torno a ese tema? Por ahí ustedes están estudiando un tema que no plantean ninguna discusión, se sigue adelante con el siguiente tema. Pero no pasar por alto las grandes discusiones que plantean sobre todo la interpretación de las normas. Y lo ideal es poder relacionar autores y jurisprudencia. Es decir, si estamos hablando de que hay una discusión teórica, tenemos que saber quién plantea la discusión. Es decir, ¿qué autor es? ¿Es Vescovi? ¿Es Wasp? ¿Es Barrios de Ángeles? Saber quién es el autor que plantea la discusión. Si lo que estamos estudiando es la parte especial, es decir, los distintos procesos, al finalizar cada unidad debemos estar en condiciones de responder a las siguientes preguntas. Primero, ¿cuál es la naturaleza jurídica de eso que estamos estudiando? ¿Qué es? ¿Y para qué sirve? ¿Cuál es la finalidad?
es un proceso, es simplemente una estructura procesal, y dentro de esa estructura, ¿cómo lo categorizamos? Como ordinario, como extraordinario, como monitorio, es un proceso principal, es un proceso incidental, ¿qué es? Acá es importante lo que habíamos estudiado en Procesal 1. En cuanto al procedimiento que no proceso, ¿verdad? Es un proceso, bueno, ese proceso, ¿qué procedimiento tiene? Lo que vamos a estudiar y lo que más tenemos que retener en Procesal 2 es las particularidades del procedimiento. De antemano sabemos que es un proceso ordinario, va a tener una determinada secuencia, una audiencia preliminar, una audiencia complementaria, etcétera, una cantidad de medios impugnativos. Bueno, este proceso en particular, que se tramita, por ejemplo, por la estructura del proceso extraordinario, ¿tiene alguna particularidad? Si es, por ejemplo, un divorcio por riñas y disputas, que se tramita por tal estructura, ¿tiene algún plazo distinto a lo que dicen las normas generales del proceso extraordinario? ¿Hay algún sujeto que aparece o cuya intervención es preceptiva que no lo era en un proceso de estructura ordinaria o extraordinaria? ¿Hay hay algún acto en particular? ¿Hay alguna cuestión, hay alguna particularidad que destaque o que sea diferente a aquello? Entonces, eso nos va a facilitar porque si vamos a tener que estudiar mucho menos cosas si tenemos una buena base de Procesal 1, porque ya con que sepamos situar el proceso en alguna de las estructuras, por ejemplo, si sabemos que es extraordinario, sabemos cuáles son los 5 particulares del proceso extraordinario. Y entonces apenas vamos a tener que sumar las 2 o 3 o 4 puntitos que tenga de distinto con la estructura extraordinaria. Un punto fundamental en todos los procesos son los medios impugnativos. Esto es a no rifarse, es decir, no se puede agotar el estudio de un proceso en particular si no sabemos cuáles son los medios impugnativos. Y acá las estructuras tienen una relación importante, porque si es un proceso incidental, siempre tenemos que poder responder la pregunta es ¿cuándo se agota la posibilidad de realizar este proceso? Esto se agota cuando presentemos el último recurso o es revisable por un proceso ordinario posterior o etcétera. Así, medios impugnativos muy importante. Y nuevamente el tema de la problemática práctica, es decir, este proceso plantea alguna problemática, estamos estudiando el proceso de amparo. Veamos por qué es que la mayoría de los amparos se rechaza. Si ustedes van y buscan 2 o 3 casos jurisprudenciales, o normalmente los libros lo plantean, por qué es que se rechaza la mayoría de los amparos, vamos a saber cuáles son aquellos puntos que son indispensables o que, digamos, hacen la esencia del proceso de amparo. Siempre todo esto relacionado a la normativa vigente, ¿de acuerdo? Es decir, una discusión que se planteaba siempre era si la ejecución era una etapa o un proceso autónomo independiente del proceso de conocimiento, por ejemplo. Entonces, si era una etapa, algunos autores decían es una etapa porque el Código General del Proceso dice procesos de ejecución, no dice etapa de ejecución. Bueno, esto sigue vigente, después de la reforma no sigue vigente, etc. ¿Y qué importancia práctica tiene la discusión? Porque toda discusión tiene una importancia práctica. Esto es, si estamos diciendo que la ejecución es una etapa, no necesito constituir nuevamente domicilio, porque ya lo constituí al comienzo del proceso. Ahora, si es un proceso independiente, necesito cumplir todos los requisitos del 117, nueva constitución de domicilio, etc. No rige aquella norma de que el domicilio constituido me servía para todas las etapas del proceso. Siempre tener presente que las discusiones no son en vano, es decir, tienen una importancia vital. Y lo siguiente a tener en cuenta son casos prácticos que pueden ser reales o imaginarios. Tener presente que las cosas difíciles o aburridas resuelven casos
muy importantes, casos en los cuales se juega bastante. Lo mejor es preguntarse qué problema podría ayudarnos a resolver eso que nos parece tan desagradable y que luego nos llevará a ganar juicios que otros no pueden resolver porque nadie la genera para fastidiarnos la vida. Otra recomendación, nunca es recomendable empezar un examen diciendo estoy nervioso. Eso ya lo sabe el docente. Mejor es comenzar con un concepto más general, si nos cuesta dar una respuesta específica directa, o empezar con un ejemplo, si lo que cuesta es expresar la idea. Esto nos va a dar tiempo para ir elaborando una respuesta más completa y además le va a dar pie al docente a continuar el examen con otras preguntas. El silencio hace inviable que o dificulta muchísimo al docente ayudarles y el docente temeroso de generar injusticias, lo más probable es que cambie de pregunta, es decir, pase a otro tema y ese tema se dará por no respondido. Lo siguiente a tener en cuenta es que un alumno que no sabe manejar adecuadamente el código correspondiente no debería aprobar el examen. Esta es mi opinión, pero creo que es compartida por la mayoría. Un estudiante que yo muchas veces lo hacía en un examen, lo sé, y yo le ponía el código delante y decía, bueno, como yo no, en mi caso en particular no exijo que se sepan la normativa de memoria, tome el código, busque la norma y dígame usted, coménteme, porque desde mi punto de vista el día que esté ejerciendo va a poder mirar el código, incluso en una audiencia va a poder abrir el código. Y está clarísimo que aquel estudiante que va, como me ha pasado en algún examen, que va a buscar en el índice a ver dónde está el tema, indudablemente ese estudiante no miró nunca la normativa, estudió de memoria la materia. Tengan en cuenta que en un examen se valora, en primer lugar, el adecuado uso del lenguaje jurídico. Es muy importante que usar los términos. Los términos son categorías que tienen toda una significación. El no uso de esas categorías significa que uno no sabe qué es lo que significa lo que está dentro de la categoría. El manejo de la legislación, lo reitero, los aportes doctrinarios en los distintos temas, esto ya empieza a ser importante para los matices. Cuando alguien está certificando el conocimiento de ustedes, no es lo mismo el estudiante que se limita a contestar lisa y llanamente la pregunta y a lo sumo aporta la legislación que aquel estudiante que dice, bueno, pero Vesco dice tal cosa, el autor tal otro dice tal otra, porque ya plantea un manejo más afinado de lo que es la materia. Y una adecuada información acerca del estado de la jurisprudencia. Es decir, si hay un tema, esto ya es para nota, digamos, de excelencia. Si el estudiante dice, sí, bueno, este tema se discute, pero la tendencia jurisprudencial o la mayoría de los tribunales, o hay tribunales que han indicado tal cosa, habilita a que el docente certifique que el aprendizaje ha sido excelente. Y bueno, muchos éxitos.